es ahora, mañana puede ser demasiado tarde. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y la fuente de las aguas. Adorad al verdadero Dios. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice el Señor, no me complazco en la muerte del impío. Feliz sábado, mis hermanos. Dios los bendiga. Estas horas sagradas en las que entramos en el reposo santo con la presencia de nuestro Padre Celestial. Vamos a abrir la palabra de Dios. ¿Tenemos todos la Biblia? ¿Levantamos nuestra espada? ¿Tenemos una Biblia en mano? Amén. El pueblo de Dios lee palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 39 al 40. Juan, capítulo 6, versos 39 al 40, dice la palabra de Dios: Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amados hermanos, en esta cita, en este capítulo hermoso del libro de Juan, vemos que la voluntad del Padre es que todos alcancen vida eterna, contemplando a su Hijo, no a otra persona. Y Cristo nos resucitará en el día postrero, o sea, en el último día, con su voz de arcángel y con trompeta de Dios, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Pero mis hermanos, no podemos hablar de la vida sin dejar de mencionar la muerte. La muerte es un intruso que no estaba en el propósito de Dios, pero no le tomó por sorpresa. Mis hermanos, la muerte es una consecuencia que no podemos evitar. Dice la palabra de Dios que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y generación tras generación, cada generación ha experimentado la muerte. Y es algo inevitable y algo que nos recuerda, mis hermanos, que no somos inmortales. Pero tenemos una preciosa promesa de parte de Dios a través de su Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Porque como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, verso 12, porque por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y yendo hacia los versos 17 y 19 del libro de Romanos capítulo 5, nos habla de la redención en Jesucristo, mis hermanos, no en otra persona. La tumba, como se traduce en muchas traducciones de Biblia, como Hades, como infierno, como sepulcro, como Gehenna, es la prisión en la que todos llegamos. Todos los que estamos vivos sabemos que en algún momento experimentaremos la muerte. Pero ya sea que un solo acontecimiento nos pase tanto a justos e injustos, tanto al rico como al pobre, sin hacer distinción de raza, ni credo, ni estatus social, hay esperanza
de vida eterna en Jesucristo nuestro Salvador, no en otra persona. Mis hermanos, así también el Salmo 115, verso 17, nos habla de la condición de los muertos, así como Eclesiastés también, capítulo 9, verso 5, que los muertos nada saben, no hay alabanza donde están los muertos. Pero no es así, mis hermanos, en un corazón que tiene a Cristo. Porque Juan, capítulo 5, versos 28 al 29, nos habla de la bendita esperanza de una resurrección en gloria a todo aquel que tiene a Jesucristo. ¿Quieres tener a Jesucristo en tu corazón? Hoy es el día de abrir tu corazón a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Jesucristo, hombre, el Hijo del Dios viviente. No hay otra persona. No hay otro ser que pueda tomar el lugar del Hijo de Dios, el que estuvo desde siempre con su Padre. Romanos capítulo 6, versos 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. No en otra persona. Cristo es nuestro Pesaj. Él es nuestra Pascua. Por medio de Él, el Padre pasa por alto nuestra transgresión y nuestra ofensa. No en otra persona. Primera de Corintios capítulo 15, versos 45 al 53. Resuelve la incógnita de cómo alcanzar el cielo. No viviendo como carnales, mis hermanos, amigos, sino como espirituales. Porque los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Nadie viene al Padre sino a través de Jesucristo. No por otra persona. Hermanos míos, es momento de abrir los ojos. Es momento de despertar y ver nuestra mayor necesidad. Es Cristo en nosotros. Que todo lo que hablemos sean palabras de Dios. ¿Cristo hablaría como nosotros hablamos? Que todos nuestros pensamientos sean proyectados a los pensamientos de Dios. ¿Cristo pensaría como nosotros pensamos? Que todas nuestras acciones sean proyectadas a las acciones de Dios. ¿Cristo haría lo que nosotros hacemos? Y es que para ser libres del pecado necesitamos entender y comprender que somos esclavos, que estamos en las prisiones de Satanás, encadenados al pecado, por lo tanto condenados a muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor, no en otra persona. Alabado y glorificado sea nuestro Dios, porque nos ha enviado a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No en otra persona. Juan capítulo 8, verso 36. Vamos rápidamente, abrimos nuestras Biblias. Puede que me equivoque, mis hermanos, comprueben allí en su palabra, en la palabra de Dios. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién nos liberta? ¿Quién nos liberta? Cristo, el Hijo del Dios viviente, no otra persona. Y podemos ver a través de las Escrituras, mis hermanos, en Hechos capítulo 2, versos 30, cómo es que el descendiente de David
no habría de permanecer en la tumba para siempre. Y dice la palabra de Dios: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendiente en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Hechos capítulo 2, verso 31, el siguiente verso, dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Cristo, nuestra esperanza viva, esperanza de gloria. Adoramos al Altísimo, al Padre Celestial, y a su Hijo que resucitó de entre los muertos, para darnos vida, para darnos esperanza de vida. Hermano y hermana, necesitamos a Cristo en nosotros. Necesitamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesitamos esa paz que solo viene de Dios a través de su Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Entonces, ¿qué es el pecado, mis hermanos? Vayamos rápidamente a Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo el que comete pecado quebranta también la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Y cuando buscamos la raíz de las palabras, ley viene de la palabra Torah. Y esa palabra Torah nos amplía el panorama para que podamos revisar mandamientos, decretos y estatutos que toman vigencia de acuerdo a Malaquías capítulo 4. Que bien haríamos en revisar para entender, mis hermanos, y comprender nuestra condición de pecadores. Nuestras tendencias a pecar están en contra de Dios, violando constantemente todos los mandamientos de Dios. Amados hermanos, cuando nosotros reconocemos nuestra situación, nuestra condición, nos llevará al arrepentimiento. Porque alguien que no reconoce no se arrepiente, mis hermanos. Y alguien que no se arrepiente, ¿recibe o no recibe perdón? Si alguien no se arrepiente, ¿recibe o no recibe perdón? El perdón está disponible para todos, pero necesitamos arrepentirnos. Necesitamos reconocer nuestra situación delante de Dios como transgresores de su santa ley. Gálatas capítulo 5, verso 24. ¿Quiénes son los que practican el pecado? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quieres ser de Cristo, hermano y hermana? ¿Quieres dejar de practicar el pecado? Permítele a Cristo entrar en tu corazón. Permítele a Cristo tener lugar en ti, que ocupe todo tu ser. Y entonces tus tendencias ya no serán más tus cadenas. Porque la libertad está en Cristo Jesús, nuestro Salvador, no en otra persona. ¿Y quiénes son los que practican el pecado? Primera de Juan capítulo 3, verso 8, dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y es que necesitamos a Cristo en nosotros, para que Satanás no tenga nada que reclamar en ti y en mí. ¿Quieres a Cristo en tu corazón, hermano y hermana? ¿Ves tu necesidad?
mis hermanos, solamente en Cristo, no en otra persona. Los hijos de Dios, primera de Juan, capítulo 5, verso 2, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, que Él nos da la libertad en su Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo, para que libremente guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no sean gravosos en nuestras vidas. Necesitamos a Cristo en nosotros, no a otra persona. Hermanos y hermanas, los que practican el pecado son hijos del diablo, como dice la Escritura. Y Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, nos da una lista de obras de la carne que necesitamos deshacerlas de nuestras vidas, desecharlas, pero no podremos sin Cristo. Necesitamos a Cristo en nosotros. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y si nosotros reconocemos que somos partícipes de algunas de estas obras que se han mencionado y muchas más a través de las Escrituras, mis hermanos, entonces necesitamos a Cristo. ¿Necesitas a Cristo? ¿Puedo escuchar un amén? No a otra persona. Hermanos y hermanas, ¿cómo dejar de pecar? Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Necesitamos nacer de Dios. Romanos capítulo 8, verso 13. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En otras palabras, alcanzarás victoria sobre la muerte. ¿Quieres ser libre? Cristo te ofrece libertad. ¿Aceptas a Cristo, hermano, hermana? Que así sea, hermano y hermana, porque es a Cristo a quien necesitamos y no a otra persona. ¿Quién es la simiente? ¿Quién debe habitar en nosotros? Vayamos rápidamente al libro de Juan, capítulo 14. Y entonces vemos en el contexto de la Escritura, desde los versos 15 en adelante, y dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y si solamente nos quedamos allí, la información está incompleta. Continuemos. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará. ¿Dónde? En vosotros. No os dejaré huérfanos, dijo nuestro Salvador Jesucristo. Vendré a vosotros.
Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Quién está en nosotros? Cristo, no otra persona. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amigo y amiga, hermano y hermana, que llevamos el nombre de Cristo, ¿se ha manifestado Cristo en tu vida? Si no es así, necesitamos a Cristo en nosotros. Amén. No a otra persona. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Quiénes habitan en nosotros? El Padre y su Hijo. El Padre en el Hijo y el Hijo en nosotros. No otra persona. Amados hermanos, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo para participar de los hijos de Dios. Tener la simiente en nuestros corazones. Juan capítulo 14, verso 23 dice: tu corazón debe ser la casa de Dios, hermano y hermana. Juan 14, 22 dice: le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Queremos ser ministros de Dios. Necesitamos a Cristo en nosotros para que el mundo crea, para que el mundo nos vea, ya no a nosotros, sino a Cristo en nosotros. Necesitamos manifestar a Cristo, no a otra persona. Hechos capítulo 2, verso 38. ¿Qué dice la palabra de Dios? Movamos nuestras Biblias, mis hermanos. Hechos capítulo 2, verso 38. Dice la palabra de Dios: arrepiéntanse y bautízanse todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Saben, mis hermanos? En el nombre de Jesucristo tenemos perdón. En el nombre de Jesucristo tenemos libertad. En el nombre de Jesucristo tenemos las puertas abiertas a la patria celestial. Hay diferentes idiomas en las que se pueda pronunciar el nombre de Jesucristo. En hebreo, Yeshua HaMashiach; en inglés, Jesus; en latín, Jesús; en griego, Jesús; en arameo, Yeshua. Sea como se pronuncie, lo que debemos ver es a Cristo en nosotros. ¿Pensamos como Cristo? ¿Hablamos como Cristo? ¿Hacemos las cosas que Cristo haría? Eso es lo que resaltará el nombre de Dios y de su Hijo amado ante los ojos del mundo. Alabado sea nuestro Dios por darnos en Cristo Jesús libertad y victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Con Cristo podemos vencer. Hebreos capítulo 12, verso 14. Dice la palabra de Dios: busquen la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es una promesa para los hijos de Dios. Los hijos de Dios alcanzarán santidad viviendo en Cristo y con Cristo en nosotros. Podemos alcanzar victoria sobre el pecado, pero con Cristo en nosotros, no en otra persona. Con Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:37. Y asimismo, mis hermanos, la bendita promesa de nuestra gran encuentro con Cristo en su segunda venida. Y dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tú y yo, hermano y hermana, amigo y amiga, necesitamos decidir abrir nuestro corazón para que Cristo more en nosotros. ¿Quieres tú abrir tu corazón? ¿Quieres tomar esa valiente decisión de permitir que Cristo habite en ti y así también en mí? Te invito a ponerte de rodillas. Vamos a orar. Y que la honra y la gloria sea para Dios y Dios se glorifique en tu vida y en mi vida. Dios altísimo, nuestro Padre celestial, que moras entre querubines, alabado y glorificado sea tu nombre por los siglos de los siglos, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Padre eterno, por abrirnos las puertas al reino de los cielos, por enviarnos a tu Hijo unigénito, para que por medio de Él tengamos libertad y victoria sobre el pecado y la muerte. Padre eterno, gracias por nuestra bendita esperanza, por hacernos entender que no somos inmortales, que necesitamos estar unidos a ti, la fuente de la vida eterna, que necesitamos, Padre eterno, que usted haga habitación con su Hijo amado en nuestros corazones, que podamos ser ese instrumento útil en nuestras vidas, que seamos de bendición para nuestra familia, para nuestros cercanos y para nuestros lejanos, que seamos, Padre eterno, una prédica andante en donde quiera que usted nos lleve y nos ponga, que seamos esa lumbrera que alumbre, Padre eterno, en este mundo de tinieblas, y que podamos ser mensajeros de esperanza en este mundo que muere sin esperanza. En tus manos estamos. Hágase en nosotros tu voluntad. Glorifíquense en cada una de nuestras vidas, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo, y no en otra persona. Amén.